La verdad bajo amenaza. Capítulo 1. La revelación de la corrupción. Juan se encontró en su oficina revisando unos documentos cuando notó algo extraño en los números. Algo no cuadraba y parecía que había un desvío de fondos importante que no tenía una explicación lógica. Juan comenzó a investigar más a fondo y se dio cuenta de que estaba ante una trama de corrupción que involucraba a altos cargos del gobierno. Juan se sintió impactado por el descubrimiento. Sabía que debía actuar rápidamente y llevar la información a sus superiores, pero al mismo tiempo temía las posibles represalias que podría enfrentar. Juan era un funcionario público honesto que siempre había cumplido con su trabajo de manera impecable, pero ahora se encontró en una situación peligrosa y sin saber a quién confiaría en su descubrimiento. Al final, actuaron y reunieron toda la información que había encontrado en un dossier detallado. Esperó hasta la hora de cierre de su oficina y se dirigió a la sede del gobierno, donde solicitó una audiencia con los altos cargos. Una vez allí, les presentó su descubrimiento y las pruebas que había reunido. Los altos cargos se sorprendieron y alarmaron ante la información que Juan les estaba presentando. Prometieron tomar medidas y agradecieron a Juan por su honestidad y valentía. Pero mientras regresaba a su oficina, Juan comenzó a dudar de si había hecho lo correcto. ¿Podía realmente confiar en ellos? ¿Había puesto en peligro su vida y la de su familia? Estas dudas comenzaron a atormentarlo, y Juan decidió continuar investigando por su cuenta. Se recopilará más información para tener una imagen más completa de la corrupción en el gobierno. Pero una medida que profundizó en su investigación, descubrió que había una red mucho más grande de corrupción y que involucraba a más altos cargos de lo que había imaginado. Juan se sintió atrapado en una telaraña de engaño y corrupción, y su vida comenzó a cambiar. Se convirtió en una persona más solitaria y cautelosa, siempre mirando sobre su hombro y temiendo por su seguridad. Pero sabía que no podía quedarse callado, y decidió que tenía que seguir adelante y hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. Capítulo 2. El escape. Juan se había propuesto continuar su investigación y recopilar más información sobre la corrupción en el gobierno. Pero pronto comenzó a recibir amenazas anónimas, correos electrónicos sospechosos y a ser seguido por desconocidos en la calle. Estas amenazas se hicieron en algo más concreto cuando un día, mientras caminaba a casa después del trabajo, fue atacado por desconocidos y dejado inconsciente en la calle. Cuando despertó en el hospital, Juan se encontró rodeado por dos hombres desconocidos que parecían estar vigilándolo. Juan entendió en ese momento que estaba en grave peligro y que había sido atacado para silenciarlo. No podía confiar en nadie, ni siquiera en las autoridades, que podrían estar involucradas en la corrupción. Juan decidió huir y esconderse para proteger su vida. Sabía que si se quedara en la ciudad sería localizada fácilmente por sus atacantes. Escapó del hospital en medio de la noche y se dirigió a otra ciudad, en donde se alojó en un pequeño hotel sin dar a conocer su verdadera identidad. Juan se mantuvo en el hotel durante varios días, ocultándose y planeando su siguiente paso. Durante este tiempo, Juan comenzó a sentirse cada vez más aislado y desesperado. Extrañaba su vida anterior, su familia, su trabajo y su rutina diaria. Pero sabía que no podía volver a su antigua vida hasta que resolviera la situación en la que se encontraba. Juan entendió que no podía confiar en nadie y que debía mantenerse alerta todo el tiempo. Mientras tanto, los rumores sobre la desaparición de Juan comenzaron a correr y la gente comenzó a especular sobre lo que había sucedido. El gobierno, por su parte, trató de minimizar la situación, calificando a Juan como un simple funcionario descontento. Pero Juan sabía que había algo más grande detrás de la corrupción en el gobierno, y estaba decidido a encontrar la verdad y llevar a los responsables ante la justicia. En el siguiente capítulo, Juan se enfrentará a una decisión difícil, si seguir escondiéndose o salir a la luz para compartir la información que tiene con el mundo. Capítulo 3. La búsqueda de la verdad. Después de semanas escondido en un pequeño hotel, Juan estaba cansado de vivir con miedo y aislamiento. Sabía que necesitaba tomar una decisión, seguir escondido o salir a la luz y compartir la información que había reunido sobre la corrupción en el gobierno. Finalmente, Juan decidió arriesgarse y salir de su escondite. Contactó a un periodista que sabía que estaba investigando casos de corrupción y le descubrió la información que había recopilado. El periodista estaba interesado en la historia de Juan y en su valentía para enfrentar la corrupción en el gobierno. Decidieron trabajar juntos para dar a conocer la verdad al mundo. Juan se preparó para enfrentar las consecuencias de su decisión. Sabía que al salir a la luz podría ser perseguido y atacado nuevamente, pero también sabía que debía hacerlo para que la verdad saliera a la luz. El periodista publicó un artículo sobre la corrupción que había descubierto a Juan y que involucraba a altos cargos del gobierno. El artículo se hizo viral en todo el país y ocurrió un gran escándalo.
Las personas se manifiestan en las calles exigiendo justicia y la destitución de los altos cargos corruptos. La pública fue tanta que el gobierno tuvo que responder y se presionó una investigación oficial sobre la corrupción en el gobierno. Mientras tanto, Juan seguía siendo perseguido por los hombres que querían silenciarlo. Pero gracias a la ayuda del periodista, pudo obtener protección y se mantuvo a salvo durante todo el proceso. Finalmente, después de meses de investigación, los responsables de la corrupción fueron llevados ante la justicia y condenados. Juan se sintió aliviado y satisfecho por haber hecho lo correcto, pero también se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. A pesar de que había sido un héroe para muchos, había perdido su trabajo, su reputación y su antigua vida. En el siguiente capítulo, Juan deberá enfrentar las consecuencias de sus acciones y decidir qué camino tomar en su nueva vida. Capítulo 4. Un nuevo camino. Después de la revelación de la corrupción en el gobierno y la condena de los responsables, la vida de Juan cambió por completo. Aunque su valentía había sido reconocida por muchos, también había perdido su trabajo y su reputación. Se enfrentó a un futuro incierto y no sabía qué camino tomar. Juan se tomó un tiempo para reflexionar sobre su vida y sus metas. Después de todo lo que había pasado, sabía que no quería volver a trabajar en un ambiente de corrupción y engaño. Decidió que quería hacer algo más significativo con su vida, algo que pudiera hacer una diferencia real en el mundo. Se dio cuenta de que lo que realmente quería hacer era trabajar en una organización sin fines de lucro que ayudaría a las personas que luchaban contra la corrupción y la injusticia, en todo el mundo. Comenzó a buscar trabajos en estas organizaciones y, finalmente, encontró uno que le interesó. Era un trabajo de nivel básico, pero Juan estaba emocionado por la oportunidad de hacer una diferencia real en la vida de las personas. Comenzó a trabajar en la organización y rápidamente se dio cuenta de que había encontrado su verdadera pasión. Trabajando con personas que luchaban por un cambio positivo, Juan se sintió vivo y útil por primera vez en mucho tiempo. A medida que se sumergía en su trabajo, también comenzó a reconstruir su vida personal. Había perdido contacto con sus amigos y familiares durante su tiempo como fugitivo, pero lentamente comenzó a reconectar con ellos y a construir nuevas relaciones. A pesar de todo lo que había pasado, Juan se dio cuenta de que había encontrado su camino y estaba agradecido por el coraje que había tenido para enfrentar la corrupción en el gobierno. Sabía que había perdido mucho en el camino, pero también ganó mucho más en términos de satisfacción personal y propósito en la vida. En el siguiente capítulo, Juan se enfrentará a una nueva oportunidad para hacer una diferencia en el mundo y deberá decidir si está dispuesto a correr otro gran riesgo. Capítulo 5. La lucha final. Juan había encontrado su verdadera pasión en la lucha contra la corrupción y la injusticia. Como parte de su trabajo en la organización sin multas de lucro, comenzó a investigar la corrupción en una empresa petrolera que operaba en un país del tercer mundo. La compañía estaba explotando los recursos naturales del país, pero no estaba cumpliendo con sus obligaciones legales para compensar a las comunidades locales por los daños causados por la extracción. Juan trabajó increíblemente durante meses y finalmente preparó suficiente evidencia para presentar una demanda contra la compañía. La demanda fue presentada ante el tribunal y comenzó el juicio. Juan se presentó como testigo clave en el caso, pero también comenzó a recibir amenazas de muerte por parte de los abogados y ejecutivos de la compañía. Juan estaba decidido a seguir adelante con el caso, a pesar del peligro que representaba. Estaba convencida de que la verdad debía ser expuesta y de que la justicia debía ser hecha. Pero, desafortunadamente, nunca tuvo la oportunidad de ver el caso resuelto. Una noche, mientras regresaba a casa después de una reunión en la organización sin multas de lucro, fue asesinado a sangre fría. Fue un golpe duro para sus amigos y colegas, quienes sabían que Juan había arriesgado todo para luchar contra la corrupción y la injusticia. El juicio contra la compañía continuó sin Juan, pero sin su testimonio crucial, la evidencia era insuficiente y la demanda fue desestimada. La compañía pudo seguir explotando los recursos del país y no hubo justicia para las comunidades locales afectadas. La muerte de Juan fue un recordatorio de los peligros de la lucha contra la corrupción y la injusticia, pero también fue un testimonio del coraje y la determinación de aquellos que luchan por la verdad y la justicia. Aunque no estuvo presente para ver el caso resuelto, su legado sufrió a través de su trabajo y su valentía en la lucha contra la corrupción y la injusticia.